Buenas noches. Vamos a ver esta imagen porque no deja de sorprender, 3 años y medio después, la facilidad con que las personas le siguen llegando, se siguen acercando al presidente López Obrador, el cómo se aproximan a él en una protesta y cómo él asume esto como algo normal. Quizá esto solo ocurre en México. Son imágenes de esta mañana en Apodaca, Nuevo León, afuera de las instalaciones militares en Apodaca, Nuevo León. Personas que protestaban lo mismo por la falta de agua que por la violencia o la desaparición de familiares. ¡Presidente! Nos estamos ahogando con este gobierno en Nuevo León y no hay agua. Haga algo, por favor. Gracias, estamos con usted. Ayúdenos, señor presidente. Tengo todos los desaparecidos de Nuevo Laredo. Sergio Torres. Por favor, ayúdenos. Unos minutos de crisis y nada más. El presidente todo el tiempo con la ventana abajo. Una imagen que quizá solo se vea en México. Minutos antes de esto, el presidente subrayó que la expresión de ayer, esa de que su gobierno también cuida a los integrantes de los grupos criminales, porque ellos también son seres humanos, dijo que esa frase, la de ayer, no fue un error, ni mucho menos. Ayer hablé de que se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos. Y me llamó mucho la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas me cuestionaran cómo vamos a querer que alguien pierda la vida, cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión, del que a hierro mata, a hierro muere, y el diente por diente y el ojo por ojo. Nada de ojo por ojo. Y antes de ver cómo se explicaron hoy los hechos de la Tierra Caliente de Michoacán, esa agresión de principio de semana al ejército, vamos a ver esta imagen de cómo se aplica la fuerza sin disparar un tiro. Es una persecución en el condado de Brooks, en Texas, a 1 hora de la frontera con Matamoros. 5 migrantes ilegales viajaban en un auto, la patrulla fronteriza los detectó, se alcanzaron a bajar, los migrantes a bajarse y escapar, y no así el conductor. Ahí se bajan los migrantes. Ahí está ya la patrulla fronteriza. Se bajan 5 de ellos y comienza la persecución. El conductor es supuestamente un enganchador, un traficante, un pollero, bueno, que es el que manejaba el vehículo. Trató de escapar por una autopista, pero después de una persecución, los agentes de la patrulla fronteriza y del Departamento de Seguridad de Texas lo detuvieron. Está detenido, va a enfrentar cargo por tráficos de personas, solo él fue detenido. Ahí tampoco hubo un disparo, pero bueno, se vio organización y recursos y determinación para detener a esa persona, que si es un traficante de indocumentados, pues difícilmente va a salir de prisión, o lo van a deportar o lo van a expulsar. En fin, bueno, imágenes en territorio de Texas. De regreso a México, el secretario de la Defensa hizo una amplia
amplia exposición de lo que ocurrió a mediados de semana, este ataque de civiles a patrullas del ejército en Mújica, Michoacán. El secretario de la Defensa dijo que los soldados evadieron el ataque, se reagruparon, regresaron al lugar y cumplieron con el objetivo. El objetivo era desmantelar laboratorios de droga y plantíos de marihuana. ¿Por qué corrieron así a los militares? Todo comenzó 3 días antes, cuando 35 militares a bordo de 5 vehículos patrullaban los municipios de Tumbiscatío y La Huacana y detectaron en las comunidades de La Nolasca, Francisco Villa y Cupuán del Río un laboratorio clandestino para producir metanfetaminas y 4 plantíos de marihuana de 6.7 hectáreas. De acuerdo con el general secretario, los militares del 65 Batallón de Infantería regresaron a la zona el martes, un lugar ubicado a 56 kilómetros de su base militar en Apatzingán, para continuar con los trabajos de inteligencia. Pero esta vez se encontraron con 2 bloqueos. Es gente desarmada, no había personal armado ahí, ningún civil armado, y lo rodean y siguen su camino. Posteriormente, en 4 caminos vuelven a ubicar a otro bloqueo de la misma manera, también lo evaden. En este último punto, la persecución fue grabada por automovilistas y esa misma tarde la imagen se difundió por redes sociales. ¡Llegar a su madre, hijo de su puta madre! ¡Tírale, hijo de su puta madre! Ubicando en un mapa, del bloqueo 1 al bloqueo 2, se puede establecer que el convoy militar recorrió al menos 32 kilómetros, unos 30 minutos, tiempo suficiente para que la base social de la delincuencia se movilizara y los esperara con camionetas cerca del cruce de 4 caminos. Al siguiente día, el ejército respondió y volvió a la zona con una fuerza de 512 elementos, entre militares, Guardia Nacional, Policía Estatal y elementos de la Fiscalía General de la República. Se localizan 4 laboratorios para producir drogas o metanfetaminas, 4 más y 15 plantíos de marihuana. Se considera que la afectación en el ámbito de la marihuana fue de 13.6 millones de pesos. En el ámbito de las metanfetaminas se calcula más de 3,000 millones de pesos lo que fue la afectación. De estas 24 acciones contra el narcotráfico descritas hoy por el general secretario, la Fiscalía General de la República solamente ha informado de una, la del aseguramiento por parte de militares del laboratorio para la fabricación de drogas detectado en La Nolasca, Tumbiscatío, por la que inició una carpeta de investigación. Así lo dio a conocer el miércoles en un comunicado de prensa. Pero sobre los otros 4 narcolaboratorios y los 19 plantíos de marihuana, la Fiscalía no ha emitido ninguna información. Esa es la versión que da el gobierno, que da el ejército mexicano. No hay mayor evidencia que la palabra del general secretario y estas fotografías que se difundieron, algunas de ellas ayer, y hoy se reforzó la exposición con algunas más. Tampoco hay un trabajo periodístico de una organización civil que diga que esto que afirmó hoy el secretario de la Defensa o no fue así, o es incorrecto, o es exagerado. Así que por lo pronto nos quedamos, por lo pronto, con la versión que da el ejército mexicano. Sí, en efecto, fueron repelidos soldados el martes en esta zona de Michoacán, de la Tierra Caliente de Michoacán. Los militares, en vez de enfrentarse, quizá en desventaja, evadieron a las personas que los estaban agrediendo, se reagruparon y al día siguiente regresaron y cumplieron con el objetivo: desmantelar laboratorios de drogas sintéticas y plantíos de marihuana. Y de acuerdo con la Defensa Nacional, el cálculo del daño que le hicieron a los narcotraficantes superó los 3,000 millones de pesos. Es la información oficial y por lo pronto esa es la información que existe.
Eso en Michoacán. En Guerrero, supuestos transportistas y comerciantes del Mercado Central de Acapulco bloquearon, pues se dice que al menos 10 puntos de la ciudad de Acapulco. ¿Por qué? Para protestar por la presencia del ejército. Esto se da 3 días de que llegaran 600 soldados para lo que llegue el ejército, para tratar de reforzar la seguridad. Los pobladores aseguran que sufren hostigamiento de los militares, de la Guardia Nacional, dicen que no están de acuerdo con los puntos de revisión que han instalado. Los bloqueos duraron casi 6 horas y bueno, pues después de ver estas imágenes, quedan las preguntas de siempre, y además preguntas que nos hacemos desde hace 10, 12, 15 años. ¿Son pobladores que están denunciando abusos de las fuerzas de seguridad? ¿O son personas a las que no les queda de otra más que seguir órdenes de los grupos criminales de ir a protestar o pagar las consecuencias? Hoy, a juzgar también por información a la que tuvimos acceso, por la manera en la que estaban convocando, parecería ser lo segundo. Parecería ser personas que fueron llevadas, la mayoría contra su voluntad, a protestar. El martes, pero de la semana pasada, informamos del ataque a policías estatales que resguardaban instalaciones de la Fiscalía de Justicia en el Estado de México. Esto en el sur del estado, en Sultepec, con dos policías resultaron heridos. Hoy agentes ministeriales con apoyo de Ejército, Marina, Guardia Nacional detuvieron en Tezcatitlán a 5 personas, según esto, ligadas al grupo criminal de la familia michoacana, entre ellos un líder regional identificado como Valentín, a quien le dicen el Sopilote. Este hombre estaría relacionado con el ataque de la semana pasada. Cuando lo detuvieron, amenazó a los policías y a demás personas y bueno, hubo algo que pareció un intento de rescate. Por esa razón se lo llevaron en helicóptero de la Marina a Coatepec de Harinas. Mi hija fue asesinada, fue maltratada, fue ultrajada, difamada, fue sembrada, la mataron. Lo vuelvo a repetir, no me canso de decirlo, la mataron. Y por Devani va por todos los que han sufrido igual. El papá de Devani, otra vez Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. El papá de Devani, y creo que es difícil describir el sentimiento de un padre que perdió a su hija, su única hija además, hay que decirlo, el horror de despertar todos los días, de escuchar, ver y leer las noticias sobre la forma en la que tu hija posiblemente pudo haber perdido la vida. Precisamente esto fue la voz del señor Mario Escobar, papá de Devani, que tuvo lugar esta mañana previo a reunirse con el presidente López Obrador. Hay que decir que el señor Escobar manifestó su absoluto rechazo a la divulgación de la segunda autopsia ordenada por su familia. Un peritaje totalmente independiente, hay que decirlo, al de la Fiscalía de Nuevo León. Esa segunda autopsia, al parecer, concluye que la joven fue asesinada y presentaba signos de violencia. Y se filtró. Sexual. Se filtró. Bueno, y luego de la reunión con el presidente López Obrador, se le vio un poquito más tranquilo, hay que decirlo, reunión que, por cierto, también encaminó a otra entre autoridades federales, estatales y la familia de Devani. Él lo expuso así: me siento más tranquilo. En esta reunión participaron el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, el gobernador de Nuevo León, por supuesto, Samuel García, y el fiscal del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero. El subsecretario Mejía explicó de qué manera se va a reforzar la investigación del caso de Devani para que no quede impune. Se hará en coordinación para fortalecer cada una de las líneas de investigación que hay en este caso. Se solicitó también la colaboración del área forense del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para lograr revisar las necropsias que ya se hicieron, y dijo que si hay necesidad se realizarán nuevos peritajes. Esto va para largo. Más de lo que ya lleva, más del tiempo que ya lleva, efectivamente, desde aquel 9 de abril en el que se le vio a Devani por última vez. ¿De cuántos feminicidios no hemos escuchado
Ciro, en lo que va del año. ¿Cuántos? Y el anterior, y el anterior, y el anterior. Y es que sí, según datos oficiales del gobierno, solo de enero a marzo, 229. Es decir, cada día alrededor de 2 mujeres pierden la vida en este país, o por lo menos han perdido la vida en este país en lo que va del año. Asesinadas. Así es, asesinadas. Feminicidios. Feminicidios, una cifra cruda, cifra que además tensa aún más una realidad de la que México no escapa. E historias como esta, Ciro, historias como esta no son más que el reflejo de la dura verdad. Nuestro compañero Humberto Padillet entrevistó a un feminicida en el penal de Apizaco, en Tlaxcala, y esto le dijo. Por ese tiempo salí con una amiga a comer. Ella tomó mi teléfono, lo abrió y vio una conversación con mi amiga y le marcó. Y le gritaba a ella que era mi esposa, ¿no? Y que yo le gritara o le dijera a la persona que pues era su esposo. Volví a salir ella y me volvió a dar otra bofetada, ¿no? Y pues eso también me prendió un poco más, ¿no? Regresamos a la recámara. Yo me fui hacia un lugar donde teníamos ese objeto. ¿Qué objeto? Un objeto con el que le privé la vida. ¿Un arma de fuego? Sí. ¿O un arma blanca? Un arma, digamos, de blanca. Sí, y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que ya se acabe esto. Ella nada más cerró los ojos y me dijo que se acabe. Yo dudé unos momentos y en fracción de un segundo lo realicé. Sin embargo, ¿Usted tenía conciencia del acto mientras lo estaba perpetrando? Sí. ¿Usted entendía lo que estaba ocurriendo? Sí. ¿Usted sentía físicamente lo que estaba pasando? Mi prioridad era, suena absurdo, que ella no sufriera. ¿En dónde la lastimó? En el tórax. Bien. Abdomen, tórax. ¿Estaban sus hijos en...? No, entramos a la recámara como aquí, cerramos. ¿Pero estaban en la misma casa? La contigua, sí. Sí. Cuarto contiguo. ¿Usted huyó? No. De hecho, la intención mía después de esa situación era que si ella no podría continuar también una vida, pues yo tampoco. ¿Usted se intentó suicidar? Sí. ¿Qué hizo? Sin embargo, cuando mis hijos golpeaban la puerta, cuando ellos entraron, ella estaba en el piso. Obviamente, pues se sorprendieron, me gritaron, les pedí que se saliera, ¿no? Porque iba yo a privarme de la vida también yo, ¿no? A lo que ellos respondieron que no, que ya no. Cuando llegué a la municipal, el policía hombre me dijo, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Y le dije, sí. Me dijo, ¿era la mamá de tus hijos? Le digo, sí. Dice, arrepiéntete, reza. Y ahí fue cuando tomé la conciencia nuevamente de lo que había hecho. Un par de antecedentes de Alfredo. Durante años trabajó como cadenero y mesero en un burdel. Tlaxcala es un estado que durante décadas han prosperado los esclavistas sexuales. El otro es que también se empleó como guardia privado de seguridad. No es algo de lo que usted se sienta orgulloso. ¿Qué es de lo que no se siente orgulloso? Del error que cometí. ¿Y este error qué representó, qué significó en su vida y en su vida de las demás personas alrededor suyo? Un impacto que no visualicé en su momento, aunque yo de alguna manera lo consideré algo positivo en el sentido más restringido por las circunstancias y las consecuencias que podría acarrear esto, que era en el sentido de algo benéfico. ¿Cómo pudo haber usted concluido que era algo benéfico? Por la desintegración y destrucción del núcleo familiar y la situación en la que se estaba atentando contra la integridad moral y social de mis hijos. ¿Usted está bien con su conciencia? Es algo que me sigo cuestionando. Es muy probable que usted ya no vuelva a ser un hombre libre. Pues en términos y percepción de la libertad que es la sociedad, sí lo entiendo, pero no me siento preso, como tal no.
Y así decías, 2 feminicidios diarios y las historias, pues muchas deben ser como estas. Violencia doméstica, muy probablemente una mala relación, una escena de celos, que es lo que describe esta persona, y echa mano de un cuchillo, de una navaja, y en la casa, con los hijos al lado, mata a una mujer. Acaba con la vida de su esposa, de la madre de sus hijos, de terror, como bien lo dices. Esto no solo ocurre, desde luego, en México. La literatura, el periodismo, las series, los reportajes incluyen, reproducen historias como estas en muchos países. El asunto en México es la cantidad, el número, no solo tan alto, sino al parecer creciente. Es un solo caso, un solo, pero creo que es muy ilustrativo. Muy ilustrativo. Del momento de la sociedad, de la psicología y de la facilidad con la que se mata en México. A una mujer sobre todo, y en la mayoría de estos casos, Ciro, en la mayoría de estos casos la motivación principal es el hecho de que son mujeres. No lo sé, no, habría que estudiar caso por caso, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo. Habría que estudiarlo. Un ejemplo, una discusión. Así Al parecer quien había empezado ahí el problema en la casa era la esposa, según lo cuenta este hombre. Estaba muy enojado con él y él sacó un cuchillo y la mató al lado de los hijos. Bueno, vamos a otras cosas. Y remata con un "no me siento preso", lamentable, definitivo. Y ahora, habitantes del municipio de Chalco bloquearon por unas 4 horas más o menos la caseta de cobro de la autopista México-Puebla. Esto para exigir que las autoridades los ayuden a encontrar a personas desaparecidas. Uno de ellos es un albañil que desapareció el 31 de marzo cuando iba a su trabajo en Huitzilcingo. A esta protesta se sumó la familia de otro hombre que desapareció también el pasado 12 de abril en el mismo poblado. Los habitantes retiraron su bloqueo, pero advirtieron que van a continuar con las protestas. El ejército de Ucrania prepara su ofensiva para expulsar a las tropas rusas en Kharkov, la segunda ciudad más importante del país. En las últimas semanas, los ucranianos recuperaron el control en los suburbios de Kharkov. El ejército ruso respondió, bombardeó un centro con ayuda humanitaria y, por cierto, el gobierno ucranio planea armar a 1 millón de personas con el arsenal que le ha enviado Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia está reubicando a sus tropas en zonas que ya tiene bajo control, como Mariupol. Allí mantienen su ataque a los soldados ucranios en la fábrica de acero. El ejército ruso tratará de alguna manera de utilizar las ventajas geográficas de esta y de otras zonas para apoderarse por completo de Donetsk y Lugansk, las 2 regiones separatistas. El gobierno ucraniano advirtió que vienen días extremadamente difíciles. Y en otras cosas, esta tarde una pipa de gas volcó sobre la carretera México-Pachuca, esto en el kilómetro 14, a la altura más o menos de la colonia San Pedro, Jalostoc, en Ecatepec. Ocurrió cerca de las 6 de la tarde, ahí tenemos la imagen. Cámaras del C5 captaron precisamente cómo perdió el control, derrapó sobre la carretera. Sí, ahí está en pantalla. Aparentemente, Ciro, el conductor, iba a exceso de velocidad. Tal parece sí. No se reportan muertos, solamente el conductor que resultó lesionado. Desde las 6 de la tarde, esa zona del norte del Valle de México ha sido un verdadero caos. La carretera se encuentra completamente cerrada en ambos sentidos en un viernes de quincena. Los bomberos han estado trabajando en intentar vaciar los 17,000 litros de gas LP de la pipa. Y el caos, pues, se observa en la autopista, incluso en la terminal de Indios Verdes, donde cientos de personas esperan transporte para llegar a casa. Y se resuelve o se resolverá en los próximos minutos esa crisis de tráfico. Rodolfo Dorantes, buenas noches. Gracias, Claudia. Ciro, a todos muy buenas noches. Efectivamente, vaya que está muy complicada esta noche la circulación
aquí en la autopista Pachuca-México en ambos sentidos, luego de que se registrara esta volcadura de esta pipa alrededor de las 5:40 de la tarde. Esta pipa se dirigía hacia la Ciudad de México, venía aproximadamente al 90% de su capacidad, estamos hablando que traía 17,000 litros de gas LP. Tuvo una pequeña fuga, sin embargo, fue controlada rápidamente y no pasó a mayores. Tuvo que ser cerrada en su totalidad la circulación de ambos sentidos de la autopista México-Pachuca y en estos momentos están por retirar ya este pesado vehículo. Lo cierto es que continúa cerrada la circulación de esta vialidad, todo está siendo canalizado por la vía Morelos, así que pues definitivamente a tomarlo en cuenta. La vialidad está muy afectada prácticamente desde la zona de Insurgentes, el circuito interior y para llegar a este perímetro. A tomarlo con calma, se prevé que en los próximos minutos pueda ser reabierta la circulación de un carril, tanto para dirigirse hacia el vecino estado o bien para ingresar hacia la capital del país. Es lo que tengo que informar. Seguimos pendientes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Claudia. Gracias, Ciro. Gracias. Buenas noches. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, pues termina también esta semana con tantos problemas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en la que tanto se habló sobre la problemática en el aeropuerto. Una serie de incidentes, así los llaman, que incluso hoy, este viernes, se repitieron, se volvieron a presentar. Confirma, estamos autorizados 05 izquierda, Volaris 799. Volaris 799, correcto, en 5 izquierda, viento 90 grados de 20 nudos, autorizado para aterrizar. Autorizados a aterrizar 5 izquierda, Volaris 799. Hay un avión en la pista, en la 5 izquierda. Puerto Rico 439, la suya. No mames. Luego del incidente de aproximación del sábado entre dos aviones de Volaris en el aeropuerto de la Ciudad de México, el registro de idas al aire o go-around, la maniobra para abortar un aterrizaje, se ha incrementado entre pasajeros. Lunes, la usuaria Alicia Martín escribió sobre su vuelo de Volaris. El vuelo 822 Tijuana-México con 5 horas de demora sucedió lo mismo. El avión a punto de aterrizar tuvo que retomar vuelo. Palabras del piloto, la pista estaba ocupada. Miércoles, el vuelo 762 de Aeroméxico proveniente de Bogotá tuvo que abortar su aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿La razón? La pista 05 derecha estaba ocupada por el vuelo United 821 que se demoró en desalojar. La autoridad aeronáutica aseguró que no representó riesgo alguno para las aeronaves. Hoy, la usuaria Gabriela de la Riva escribió: llegando de León al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de aterrizar, bruscamente el piloto retoma el vuelo. La ida al aire es una maniobra usual en aviación, aseguran especialistas, y sí, suena a normalidad en el saturado aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cuántas se han dado en esta semana? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuántas fueron instruidas por un controlador aéreo? Las autoridades no ofrecen esta información, apenas dan promesas de solución. No mames. Y hoy ya veíamos que no es muy común y seguramente debe ser el único país en el mundo donde a un presidente lo manotean así y el presidente baja la ventana. Hasta el momento no ha pasado nada, por fortuna no ha pasado nada grave en esas protestas con el presidente López Obrador. Y hoy también se dio algo, más bien hoy se dio algo que no es muy común. El presidente López Obrador hizo, no una defensa, pero habló muy bien del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, quien lleva, pues van a ser ya, el fin de semana se van a cumplir 2 meses preso en una cárcel con muy mal estado de salud. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la noticia de esto? Que las buenas palabras para el Bronco las hizo enfrente del gobernador, que ha sido durísimo con el Bronco, durísimo con el encarcelamiento del Bronco. El presidente dijo todo esto con el gobernador Samuel García a un lado.
Y yo le mando un abrazo al gobernador que está detenido. Independientemente de su asunto y de su proceso legal, le mando un abrazo y un saludo. Desde Apodaca, Nuevo León, y con el gobernador Samuel García a un lado, esta mañana el presidente López Obrador envió un mensaje de apoyo al exgobernador Jaime Rodríguez, preso en ese municipio. En lo personal, yo considero que debe de haber un trato, ¿sí? No es de privilegio o excepcional, tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria. Con motivo de la visita del presidente a Nuevo León, el exgobernador le envió una carta para denunciar lo que llama toda clase de atrocidades jurídicas, así como la invención de delitos en su contra y un grave atentado contra su salud, situación que ha sido denunciada también por su esposa. Es una venganza y mira, creo que esto no debe de ser así, porque nadie está exento, y menos cuando somos funcionarios o estamos en este ámbito de la política. Pero hoy lo dije yo en mis redes, la salud no debe ser venganza. Y hoy la vida de Jaime está en juego y en manos del gobierno. En una carta publicada la semana pasada, Jaime Rodríguez Calderón denunció irregularidades en su detención y acusó directamente al gobernador Samuel García de haber divulgado su detención en redes sociales antes de que le presentaran la orden de aprehensión. También acusó a policías estatales de haberlo fotografiado ilegalmente mientras estaba siendo detenido, fotografías que fueron divulgadas ese mismo día. La difusión de las fotos del exgobernador detenido fue duramente criticada por el presidente López Obrador en su momento. Aseguró que eran un ataque a la dignidad y al honor. Esta mañana, 2 minutos después de haberlo calificado como un buen gobernador, el presidente le pidió a Samuel García que aclare cuál fue su participación en la detención de su antecesor. Y hacer a un lado la sospecha de que sea una venganza política. Qué momento hoy allá en Apodaca, en Nuevo León. En la mañana el presidente López Obrador volvió a decir que si Estados Unidos invita a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas, sería un triunfo para el presidente Biden. Por cierto, quien habló hoy fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, uno de, jefe de Estado de uno de esos países que muy probablemente no sean invitados a la cumbre. Escribió el señor Díaz-Canel: la época nueva que desea el continente no admite la exclusión. Mejor que ser reo de la política de odio, Estados Unidos debería escuchar a los no pocos que en América Latina lo convocan a ser sede de una cumbre inclusiva. Y así también con este tema termina la semana. Vamos a ver cómo termina en otros asuntos. Hacemos una pausa y regresamos con David Páramo. David, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? No se publicó el decreto. No, nada más nos dejaron vestidos y de los alborotados. aranceles, bajar aranceles para que bajaran precios. No sé qué pasó. Porque además, curiosamente, estuvo el Consejo Coordinador Empresarial con el secretario de Hacienda. Y nadie dijo por qué no. Nadie dijo nada. Habían anunciado esta fecha. Lo habían anunciado 13 de para mayo. hoy y decidieron no hacerlo. Quizá estaban más preocupados por la pérdida de talentos. La fuga de cerebros. La fuga de... ¿Cómo? Arturo Herrera era un buen secretario de Hacienda, fue un gran subsecretario de Hacienda. De hecho, él fue el que sentó las bases en este gobierno donde los secretarios no importan tanto como los subsecretarios. Fue el que sentó las bases de todos los programas de contención económica, de todos los programas de fortalecimiento de economía. ¿Te acuerdas que le prometieron que sí iba a ser gobernador de Banco de México? Y luego le dijeron que no, y que de repente mejor no. Decidieron que mejor no.
pues ya lo perdimos para el talento mexicano. ¿Dónde A partir de ahora es director de gobierno del Banco Mundial. Y es un cargo importante. Es uno de los cargos más importantes dentro de la organización, es un cargo relevante, pero es de esos... Además, una muy buena persona. Es un gran... Aparte de todo, una muy buena persona. Yo te diría que es mi amigo, es un gran economista y sí es una gran persona y un muy buen funcionario público. Yo creo que el Banco Mundial es como si se nos hubiera ido de mojado. Sí, no, a ver, un hombre inteligente, capaz, preparado, que gran parte de la estabilidad económica que se ha mantenido se formó en esa época. Él era el subsecretario, es de subsecretario, Ursúa, y Llorio el otro subsecretario, con Ursúa que nada más ahí estaba de secretario. Luego se queda el de secretario y hizo un gran papel en mantener disminución de deuda en términos reales, buen funcionamiento de la economía, y un día le dijeron, bueno, ya vas a Banco de México. Y lo anuncian todo y siempre no, porque lo grillaron, porque pudo más la cubeta de cangrejos mexicanos que tener un buen funcionario. Pero eso ya no pasa en este gobierno. Pues ya lo acabamos de ver. Las cosas sería cambiaron. Un gran gobernador y en la coyuntura sería un gran gobernador de Banco de México. Bueno, porque conoce cómo lo está haciendo bien la señora. Está empezando a hacer bien, cada vez lo está haciendo mejor, pero probamos a una nueva, a una gobernadora nueva, en lugar de uno que ya había demostrado que sí es muy bueno para las finanzas, pero lo grillaron. Bueno, en beneficio del Banco Mundial. Pensé que ibas a hablar de Twitter, o ¿remates con eso? Remato con eso, si te parece bien. Pongan la música. Remátala, David. Elon Musk, una de dos, o es un hocicón, o es un genio de los negocios. Primero dice que va a pagar $44,000 millones por Twitter. Hoy dice que se para la compra porque se le hace que hay demasiados bots, que más del 5% no son cuentas reales, y yo creo que tiene razón. Lo que está buscando no es salirse de la operación, sino bajarle el precio. Una de dos, o está loco o es un genio. Bueno, y como es viernes, despidamos juntos. Se acaba Déjame, voy para allá para despedir contigo. Vente, pero por acá. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Buenas noches, que les vaya muy bien. No, ¿cómo es? Ánimo. Ánimo.